Gloria al Señor. Esta noche me tocó la historia de José, ¿verdad? Muchas personas están familiarizados con la historia de José. La historia de José comienza en Génesis, el capítulo 17, y sabemos, ¿verdad?, que José era un joven, era el último hijo de Jacob que tuvo en su vejez. La madre de José fue Raquel, y sabemos, ¿verdad?, que la palabra nos enseña que José tenía 17 años y era un joven que tenía muy buen testimonio, que también le daba la mala fama, le informaba a su padre la mala fama de sus hermanos, que era parte de su vida al principio, ¿verdad? Y entonces sabemos que José era el soñador. No sé cuántos jóvenes pueden ser soñadores en esta casa, ¿verdad? Y entonces, y también sabemos que tiene un buen testimonio, que desde tiempos atrás podemos ver que los jóvenes pueden tener buen testimonio, amén. Así que los jóvenes de esta iglesia no son la excepción, pueden tener buen testimonio, amén. Y entonces dice la palabra que mientras sus hermanos pastoreaban las ovejas, su padre lo mandó a que fuera a visitar a sus hermanos. Y entonces, como los hermanos de José lo odiaban porque José había tenido sueños, y los sueños, cuando se los contó, era que ellos se inclinaban a José, que soñó con las estrellas y soñó que los hermanos se inclinaban a él. Entonces ellos entendieron que al final de la vida de José, ellos iban a postrarse delante de José, amén. Y entonces podemos ver que cuando llegó con ellos al campo, ellos dijeron: bueno, aquí está el soñador, vamos entonces a matarle. Pero salió uno de los hermanos y lo defendió, y entonces lo echaron en una cisterna en vez de matarle. Y cuando vieron, dice que venían unos ismaelitas en una caravana, y dijeron: pues vamos a venderlo, ya que no queremos manchar nuestras manos con sangre, pues vamos a venderlo. Se lo vendieron, y José fue llevado finalmente a Egipto. Fue vendido a Potifar, que era el capitán del ejército de Egipto. Al llegar en la casa de Potifar, dice la palabra que José era amado por Dios también. Dice la palabra que Jehová estaba con José, y entonces dice la palabra que Jehová lo bendijo, que todo lo que él hacía en la casa de Potifar, dice que Dios lo bendecía. Y entonces todo lo que él hacía era bendecido por el Señor. Pero al tiempo dice que la mujer de Potifar, dice que se enamoró de José, porque José pues era un joven y fuerte también, y también me imagino que era guapo, ¿verdad? El joven. Y entonces dice que se enamoró de él y quiso acostarse con José. Pero José, como le temía a Dios, su padre le había enseñado bien que había que serle fiel a Dios antes que a los hombres. Entonces él mantuvo su postura. Entonces él salió corriendo, y sabemos, ¿verdad?, que dice la palabra que la mujer de Potifar se quedó con la ropa de José. Pero al regresar, Potifar lo acusó de que José trató de obligarla a ella de acostarse con ella. Entonces José fue llevado a la cárcel. La palabra dice que en la cárcel también Jehová lo bendijo. Jehová también estaba con él en la cárcel, y entonces dice que lo pusieron por jefe de la cárcel. Y entonces, después de que estaba en la cárcel, habían dos siervos del rey Faraón que estaban en la cárcel porque les encontraron con actos como criminales. Se podría decir que eran acusados de algo ilícito. Entonces dice que tuvieron un sueño, y uno soñó con un viñado de uvas, y otro soñó con 3 canastos de pan. Y dice la palabra que José los vio un día, y dice que estaban tristes, y les preguntó qué les pasaba, y ellos dijeron: tuvimos un sueño. Y los dos contaron el sueño. La interpretación del sueño del copero era que él exprimía nuevamente las uvas en la copa del rey, y José le dio la interpretación que se le era devuelto su trabajo, ¿verdad? Que él no era culpable. Al panadero le dijo que lo iban a matar en 3 días, lo iban a ejecutar. Pero al copero le dijo que cuando esté con el rey trabajando, que se acordara de él, la cual el copero se olvidó, ¿verdad? Entonces llegamos a que ahora el faraón tuvo sueños, y nadie se lo pudo interpretar. Entonces el copero se acordó de que había un joven en la cárcel que les había interpretado el sueño a ellos, y lo mandaron a traer. Lo trajeron delante del rey. Entonces el rey
mandó a traer a José, ¿verdad? Y José interpretó los sueños del rey. Sabemos muy bien, ¿verdad? Que eran espigas, que se levantaban siete manojos de espigas que eran llenos, que tenían mucho fruto, y otros 7 que los devoraban. Y también Faraón tuvo 7 sueños con 7 vacas, 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Las flacas devoraban a las gordas. Y entonces cuando José le interpretó el sueño, le dijo que eran 7 años de hambre. Entonces le dijo, como los sueños son 2, significa que sí va a pasar, que es preciso el sueño. Entonces el faraón y todos sus ministros, ¿verdad?, dijeron, ¿qué hombre podemos encontrar que pueda ministrar aquí en Egipto? Entonces dijeron, no hallaron a nadie, dijeron, vamos a poner a José. Y finalmente José fue puesto para reinar, que era el segundo que mandaba después del faraón. El faraón le dio un anillo y le dijo, después de mí tú mandas, ¿verdad? No hay sobre mí. Al único que tú no puedes, pues, como quien dice, gobernar soy yo, ¿verdad? Y todo el pueblo, José lo gobernó, y él entonces organizó, ¿verdad?, cómo iban a guardar los frutos de los 7 hambres que vienen. Y entonces pasó el tiempo, ¿verdad? Y la hambruna que pasó sobre la tierra, dice que afectó a toda la región alrededor, y entonces llegó hasta la casa de Jacob, que es su padre. Entonces Jacob mandó a sus hijos a traer a trigo en Egipto, y cuando llegaron en Egipto, ¿verdad?, José los reconoció. Y cuando llegaron en Egipto, José le dijo, ustedes son espías, así que declárame cuántos hermanos son, de qué familia vienen. Y ellos se lo declararon a José y le dijeron que eran 12, entonces faltaba uno, que era el menor. Y José les dijo que si no traían al menor, ¿verdad?, los iban a encarcelar. Y se quedó uno y mandaron a traer el menor, pero cuando los otros hermanos regresaron a Jacob, le dijeron que tenían que llevar a Benjamín. Jacob se puso triste porque dijo, me han privado de mis hijos, ¿verdad? Y entonces, cuando llevaron a Benjamín, ¿verdad?, finalmente José los puso a prueba a ellos. Cuando los iba a dejar libre, pues puso la copa en el costal del menor, que es Benjamín, y para probarlos a ellos si realmente estaban arrepentidos de lo que habían hecho con él, la cual la habían vendido y pues habían hecho mal con él. Entonces, cuando sus hermanos vieron que él quería quedarse con el menor, dijo el mayor, que era Judá, dijo que mejor lo encarcelaran a él en vez del hermano menor, porque era él el de la idea de matar a José al principio. Entonces él de corazón se había arrepentido, y entonces ya no quería hacerle ese mal a su papá de perder otro hijo más. Amén. Entonces, cuando José vio que ellos ya realmente estaban arrepentidos, que fueron probados, entonces José les declaró que él era José, que él era el hermano de ellos. Entonces comió con ellos, y entonces después mandó a traer a su padre. Su padre vino entonces a Egipto a encontrarse con José, y entonces José lo fue a recibir. A mitad de camino se abrazaron, y pues obviamente Jacob dijo que ya podía morirse en paz, porque pues no tenía paz desde la pérdida de José. Entonces José gobernó en Egipto por mucho tiempo, ¿verdad? José vivió 110 años y tuvo 2 hijos que se llaman Efraín y Manasés. Amén. Hasta ahí la historia de José. Que el Señor los bendiga a todos. Amén.